Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Castañeda Solano. Este video es para la materia de síntesis de circuitos 1. En este primer circuito tenemos un sumador no inversor, donde podemos observar que tiene tres entradas de voltaje conectadas a sus respectivas resistencias por el lado no inversor. Por el lado inversor tiene conectadas dos resistencias, una R4 que va a tierra y una R5 que se dirige a la salida del amplificador operacional. Lo que tenemos que hallar en ese circuito es el Vout. Lo primero que procedimos a hallar en nuestro circuito es nuestro voltaje BIN, el cual se halla a través de la siguiente forma. Hacemos aquí nuestra entrada no inversora, tenemos sus respectivas entradas de voltaje con sus respectivas resistencias. Aplicamos el teorema de Millman. El teorema de Millman nos dice lo siguiente, que voltaje 1 sobre la resistencia 1 más voltaje 2 sobre la resistencia 2 más voltaje 3 sobre la resistencia 3, todo eso dividido entre 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 nos va a dar el voltaje VI. Entonces, reemplazando valores, decimos que es 10 milivoltios sobre 10 caudillos más 20 milivoltios sobre 20 caudillos más 30 milivoltios sobre 30 caudillos. Eso valor nos da 3 microamperios. Y la parte de abajo de la división es 1 sobre 10 caudillos más 1 sobre 20 caudillos más 1 sobre 30 caudillos. Esa división nos da 183.33 microondas. Generando esta división, podemos decir lo siguiente, que nos quedaría el Vin sería 100 sobre 6111 voltios. Ese sería nuestro valor en la entrada no inversora. Donde ahora el valor que vamos a hallar es el de la salida del amplificador operacional, donde la fórmula es 1 más R5 sobre R4, todo esto multiplicado por la entrada no inversora, donde reemplazando valores nuestra salida sería igual a 1 más 468 caudillos sobre un caudillo, todo eso multiplicado por 100 sobre 6111 voltios, donde multiplicando 1 por el voltaje y la resistencia por el voltaje nos va a dar lo siguiente. La salida del amplificador operacional es igual a 1 por el voltaje, nos va a dar el mismo valor del voltaje. Y las resistencias por el voltaje, que sería 468 caudillos sobre un caudillo por 100 sobre 6111 voltios, nos da 5200 sobre 679 voltios, donde el valor de la salida de nuestro amplificador operacional sería de 7.67 voltios. Ahora pasamos a nuestra siguiente parte, la cual será mostrar el circuito de la simulación en Proteus. Como podemos ver, tenemos las tres respectivas entradas de voltaje que son 10 milivoltios, 20 milivoltios y 30 milivoltios, con sus respectivas resistencias, con sus valores indicados, entrando a la entrada no inversora del amplificador operacional. Vemos que en la entrada inversora está la resistencia R4 conectada a tierra y en el mismo nodo está la resistencia R5 conectada a la salida del amplificador operacional, donde en este caso las entradas de VCC las manejamos entre 9 voltios y 9 milivoltios. Al hacer la simulación en Proteus, nuestra salida del amplificador operacional nos genera una salida de 7.89 voltios. Este voltaje es correctamente correspondiente al que hallamos en la parte matemática, teniendo en cuenta su respectiva variación del margen de error.
En el segundo circuito podemos ver que es un circuito inversor, el cual tiene una entrada, voltaje de entrada 20, que va conectado a la entrada inversora del amplificador operacional. En el nodo X1 podemos ver que entra una corriente y 1, sale una corriente y 2. En el nodo A podemos ver que entra una corriente y 2, sale la corriente y 3 y la corriente y 4. En la parte no inversora del amplificador operacional va conectada a tierra y la resistencia 4 va conectada a tierra. La resistencia 3 va conectada al nodo A y a la salida del amplificador operacional, donde la salida del amplificador operacional es menos 14.3 voltios. Podemos ver que BI es nuestra incógnita, que BX1 es igual a BX2, lo cual es igual a 0 porque ha conectado a el tierra, y tenemos que BA es nuestra segunda incógnita y tenemos que el Vout o el voltaje de salida es de menos 14.3 voltios. Ahora proseguimos a hacer nuestro siguiente respectivo análisis matemático, donde nos ubicamos en el nodo X1, el cual nos dice que I1 es igual a I2. Y tenemos en cuenta lo siguiente, que I1 va a ser igual a BI menos BX1 sobre la resistencia 1. Y esto va a ser igual a I2, pero I2 es BX1 menos BA sobre la resistencia 2. Sabiendo que BX1 es igual a 0, los eliminamos y nos queda lo siguiente, que BI sobre R1 va a ser igual a menos BA sobre R2. Despejamos a BA, lo dejamos solo en esta parte del análisis y nos queda que menos BA va a ser igual a BI por R2 sobre R1, donde cambiamos signos, multiplicamos por menos 1 a este lado y por menos 1 a este lado para dejar BA positivo y nos queda BA es igual a menos BI por R2 sobre R1. Ahora proseguimos al siguiente nodo, el cual nos dice que I2 va a ser igual a I3 más I4. Entonces, I2 es BX1 menos BA sobre R2. Esto es igual a I3. I3 es igual a BA menos B sub 0 o Bout, que es el voltaje de salida, sobre la resistencia 3, más un I4, que es BA sobre R4. Ahora, volvemos a eliminar BX1, que es su voltaje igual a 0. Nos quedaría que menos BA sobre R2 va a ser igual a BA sobre R3 menos Bout sobre R3 más BA sobre R4. Entonces, hacemos lo siguiente, ponemos este menos Bout sobre R3, lo pasamos a este lado, lo volvemos positivo, y este menos BA sobre R2 lo pasamos a este lado y lo volvemos positivo, para que nos quede el siguiente análisis. BO sobre R3 va a ser igual a BA sobre R3 más BA sobre R4 más BA sobre R2, donde pasamos el R3 a multiplicar a cada una de las expresiones del otro lado. Y nos queda que BO va a ser igual a BA por R3 sobre R3 más BA por R3 sobre R4 más BA por R3 sobre R2. En esta parte cancelamos las resistencias ya que son iguales. Aquí R3 sobre R4 también se cancelan debido a que las dos valen un K. Y nos quedaría el circuito de la siguiente forma. BO es igual a BA más BA por R3 sobre R2. Esta sería nuestro segundo parte del circuito, donde seguimos ahora a realizar el siguiente análisis, que nos dice que vamos a reemplazar el primer valor que nos dio acá, que fue el de la VA, en este segundo análisis del circuito, que fue el valor de B sub 0 o Vout,
donde decimos que Bout es igual a BA, pero ¿qué vale BA? Menos BI por R2 sobre R1, más otro BA. Volviendo a reemplazar, nos queda menos BI por R2 sobre R1, más BA por R3 sobre R2. Haciendo el reemplazo de BA nos quedaría menos BI por R2 sobre R1 por R3. Todo eso dividido entre R2. Ahora, aplicando ley de extremos y medios, decimos lo siguiente, que nos quedaría de la siguiente forma. BO es igual a menos BI por R2 sobre R1 menos BI por R2 sobre R1 menos BI por R2 por R3 sobre R1 por R2. Cancelamos R2 y R2 y nos quedaría el BO de la siguiente forma. BO va a ser igual a menos BI por R2 sobre R1 menos BI por R2 sobre R1 menos BI por R3 sobre R1. Hacemos factor común de BI. Y ahora pasamos a lo siguiente. Siendo factor común de BI, nos quedaría BO es igual a menos R2 sobre R1 menos R2 sobre R1 menos R3 sobre R1. Todo eso multiplicado por BI. Reemplazamos valores y nos quedaría lo siguiente. Que menos 14.3 voltios va a ser igual a menos 10 caudnios sobre 5 caudnios menos 10 caudnios sobre 5 caudnios menos 1 caudnio sobre 5 caudnios, todo eso multiplicado por 20. Ahora vemos lo siguiente. Menos 14.3 voltios va a ser igual a la división de 10 caudnios sobre 5 caudnios que nos da 2, por lo menos nos daría menos 2. La siguiente división es lo mismo, sería menos 2. Y la siguiente división sería 1 caudnio sobre 5 caudnios, nos da 0.2, por lo menos nos da menos 0.2. Todo eso multiplicado por un BI. Ahora hacemos esta suma correspondiente donde nos queda menos 14.3 voltios va a ser igual a menos 4.2. Todo multiplicado por BI. Despejamos BI. Pasamos a dividir al menos 4.2. Donde nos queda BI va a ser igual a menos 14.3 voltios sobre menos 4.2. Y eso nos da un valor de BI igual a 3.4 voltios. Pasamos a nuestra respectiva simulación de nuestro circuito 2. Nos queda que tenemos una entrada de voltaje de 3.4 voltios, que fue la que hallamos. Tenemos la primera resistencia, esto conectada a la entrada inversora, la entrada no inversora conectada a tierra, y en el nodo BX1 va conectada la I1 y la I2. En el nodo A va conectado la I2 es igual a I3 más I4, y la resistencia 4 va conectada a la tierra, la resistencia 3 va conectada a la salida. Proseguimos a simular nuestro circuito, nos da menos 14.3 voltios en la salida, y esta sería nuestro circuito simulado en Proteus. Nuestro tercer circuito lo hacemos mediante una fórmula matemática que nos dio el profesor para realizar nuestro circuito general, donde voy a dividirlo en 3 secciones, que esta va a ser mi primera parte del circuito, esta va a ser mi segunda parte del circuito y esta va a ser mi tercera parte del circuito. Al hacer la suma de esas partes y multiplicarlas por menos 3.75 me va a dar mi circuito completo. En este caso, dependiendo de mis 3 últimos dígitos de la cédula, voy a encontrar mi valor A, mi valor B y mi valor C. En mi caso, mi valor A es igual a 7, mi valor B es igual a 9 y mi valor C es igual a 6. Ahora proseguimos a hallar mi primera parte del circuito. Y nos dice mi primera parte del circuito, que es menos 1.4285 por A, donde A va a ser mi valor de voltaje de entrada y
mi ganancia va a ser igual a 1.4285. Mi voltaje de salida va a ser menos ganancia por voltaje de entrada y esto me va a dar menos 1.4285 por 7, donde esto me da un voltaje de salida de menos 10 voltios aproximadamente, donde podemos hacer el siguiente análisis. Como tenemos un voltaje de entrada positivo y nuestro voltaje de salida va a ser negativo, nuestro circuito va a ser un circuito inversor. Por lo tanto, teniendo en cuenta que mi resistencia 1 va a ser igual a 10K, tenemos la fórmula de la ganancia, que ganancia va a ser igual a RF sobre R1. Despejamos RF, que va a ser igual a ganancia por resistencia 1, y esto va a ser igual a 1.4285 por 10K ohms, lo que nos da igual a 14.285 K ohms. Ese va a ser mi respectiva resistencia RF. Pasamos a la simulación del circuito, donde tenemos que va a ser 7 voltios de entrada, mi respectiva R1, R2, que es la misma RF, y nuestro voltaje de salida, que va a ser de menos 10 voltios aproximadamente, donde en este caso pusimos que nuestra BCC va a ser de 15 y menos 15 voltios. Mi segunda parte del circuito va a ser 1.7 por B, donde B va a ser mi BI, que es voltaje entrada, que va a ser igual a 9 voltios, y 1.7 va a ser mi ganancia, donde BO o voltaje de salida va a ser igual a la ganancia por el voltaje de entrada, que será 1.7 por 9 voltios, y esto va a ser igual a 15.3 voltios. Ahora, teniendo este análisis, podemos ver lo siguiente: mi voltaje de entrada va a ser positivo, mi voltaje de salida va a ser positivo, pero superior a mi voltaje de entrada, o sea que eso es un amplificador no inversor. Ahora, sabiendo este análisis, decimos que mi R1 va a ser igual a 10K ohms, y vemos la siguiente fórmula para la ganancia, que ganancia va a ser igual a 1 más RF sobre R1, donde despejamos RF y nos queda que va a ser igual a R1 multiplicando a la ganancia menos 1 en su totalidad, y reemplazando valor nos va a quedar 10K ohms entre paréntesis 1.7 menos 1, y eso nos da un valor de 7.K ohms para nuestra RF y nuestra R2, que va a ser la misma RF en la simulación. Aquí podemos observar nuestro circuito como debe quedarnos, donde ahora pasamos a nuestra simulación. En la simulación podemos ver el siguiente caso, que es, tenemos nuestra entrada no inversora, el amplificador un voltaje de 9 voltios, donde en la entrada inversora tenemos las resistencias conectadas, donde R1 va a tierra y R2 va conectada a la salida del amplificador operacional, con sus respectivos valores de resistencias, y nos genera la salida correspondiente al circuito, donde en este caso ponemos en las BCC valores de 9 voltios y menos 9 voltios. Para la tercera parte del circuito tenemos que es 3.56 por A menos C entre paréntesis, donde 3.56 sería mi ganancia, A sería mi voltaje B1, que es igual a 7 voltios, y C sería mi voltaje B2, que sería igual a 2 voltios. Para realizar mi voltaje de salida sería 3.56 por A menos C, esto sería igual a 3.56 por entre paréntesis 7 voltios menos 6 voltios, lo cual me genera un total de 3.56 voltios. Teniendo en cuenta ahora con nuestro voltaje de salida, vemos lo siguiente, que nuestro circuito va a ser un circuito diferencial. ¿Qué nos dice nuestro circuito diferencial?
que en la parte no inversora va a tener un voltaje de entrada, en la parte inversora va a tener un voltaje de entrada, que esos dos voltajes se van a restar y se van a multiplicar por la ganancia de nuestro circuito para poder generar nuestro voltaje de salida. Para esta parte tenemos en cuenta lo siguiente, que R1 va a ser igual a R2 y yo le voy a dar una resistencia de valor de 10K ohmios. Entonces hallamos un RF con la fórmula de la ganancia, que es ganancia es igual a RF sobre R1. Despejamos RF, nos queda ganancia por R1. Reemplazando valores nos queda la ganancia, que es 3.56 por R1, que es 10K ohmios, lo que me da un valor de 35.6K ohmios. Este va a ser el valor para nuestra resistencia 3 y nuestra resistencia 4 en la simulación del circuito. Ahora nos vamos para la simulación del circuito. En la simulación del circuito podemos ver el siguiente análisis. Por la entrada no inversora tenemos nuestro voltaje con sus respectivos valores de resistencia. En la entrada inversora tenemos nuestros voltajes con sus respectivos valores de resistencia, donde al simular el circuito nos da nuestra salida, que es 3.57 voltios aproximadamente. Nuestro VCC será de 15 voltios y menos 15 voltios en totalidad para este circuito. Para la parte del circuito completo tenemos en cuenta los valores que nos dieron en los anteriores circuitos multiplicados por menos 3.75, que es, en este caso, ahora vemos lo siguiente. Mi voltaje V1 va a ser menos 9.9995 voltios, mi V2 va a ser igual a 15.3 voltios, mi V3 va a ser igual a 3.56 voltios. Mi ganancia es de 3.56. Mi Vout, que es mi salida, va a ser igual a la sumatoria de menos 9.9995 voltios más 15.3 voltios más 3.56 voltios, todo eso multiplicado por menos 3.75. Donde, entonces, al hacer la sumatoria me da Vout es igual a 8.8605 por menos 3.75 y eso me da menos 33.23 voltios. Entonces, para este caso, tenemos que hallar nuestra resistencia Rx, que va a ser R1, R2 y R3 para cada uno de los voltajes, donde yo puse que estos valores van a ser igual a 10K ohmios. Teniendo en cuenta que en este caso es un circuito sumador inversor, nuestra ganancia se halla de la siguiente forma. AG va a ser igual a RF sobre Rx, donde RF será igual a AG por Rx. Reemplazamos el valor de AG y de Rx, donde esta multiplicación nos va a dar 37.5K ohmios, que va a ser igual a R4, que es nuestra misma RF. Así se forma nuestro circuito sumador inversor, teniendo nuestros voltajes de entrada con sus respectivas resistencias, entrando por la entrada inversora y la resistencia conectada R4 entre el nodo de la entrada inversora y la salida del amplificador operacional, donde nuestra entrada no inversora va a ir a tierra. Pasamos a la simulación. Ahora en la simulación vamos a analizarla por partes. Simulamos nuestro circuito, acercamos y vemos lo siguiente. Nuestro primer circuito fue un circuito inversor, nuestra entrada fue de 7 voltios y nuestra salida era de menos 10 voltios. Nuestro segundo circuito fue un circuito no inversor, nuestra entrada fue de 9 voltios y nuestra salida fue de 15 voltios. Nuestro tercer circuito fue un circuito diferenciador, donde mi entrada fueron de 7 voltios, 6 voltios y mi salida fue de 3.57 voltios. Mi último circuito es la suma de la salida de V1, de V2 y V3, que fueron las salidas de los circuitos anteriores, con sus respectivas resistencias, que van a ser en la entrada de mi nuevo circuito por la inversora, en un sumador inversor en este caso. Pero ¿qué sucede?
tenemos que nuestra salida es de menos 33.3 voltios aproximadamente, donde nuestras VCC fueron de 40 y menos 40 voltios. ¿Qué pasa? Son unas VCC muy altas, donde Proteus la simula, pero realmente este sumador no se puede llevar a cabo debido a que nuestros valores en estos puntos son demasiadamente altos y traspasan el rango en el cual está establecido por el fabricante en el datasheet, y esto genera que en nuestro circuito se queme en su totalidad y no funcione. Esta fue la explicación de mi parcial. Muchísimas gracias por su atención y feliz día.